Apreciados estudiantes, ¿cómo están? Vamos a repasar algunos conceptos asociados con la confiabilidad. Un instrumento de medición es confiable si de alguna manera nos arroja medidas que no cambian si la variable que estamos midiendo tampoco cambia. Si por ejemplo yo tengo una cinta métrica como esta, al hacer una primera medida, por ejemplo voy a medir el perímetro craneal de un niño, pues esa primera medida muy seguramente concuerde con una segunda medida, dado que ese perímetro no ha cambiado, ¿cierto? En ese caso lo haríamos que este instrumento de medición, este metro que tengo acá, pues es un instrumento confiable porque no se altera según mediciones de una primera a una segunda toma de medidas si la variable original no ha cambiado, ¿cierto? En este caso el perímetro craneano. Sin embargo, ¿qué pasaría si de pronto esta cinta métrica fuera elástica? Si fuera elástica, entonces quiere decir que si yo le hago un poco de fuerza, entonces se estiraría o se comprimiría si hago menos fuerza. En ese caso, en algunos momentos me daría una medición, en otros momentos me daría otra según la fuerza que yo aplique, entonces no sería un instrumento confiable. Igual pasa con las pruebas psicológicas. Si tengo una prueba psicológica que, por ejemplo, una prueba de inteligencia, y esa prueba psicológica en algún momento me arroja un coeficiente intelectual y luego al aplicarle la prueba a un mismo niño me arroja un coeficiente intelectual muy diferente, pues eso sería un inconveniente si la variable que se está midiendo, que sería inteligencia, no ha cambiado en el niño. Entonces sería un instrumento que es poco confiable, ¿no? Obviamente que de una aplicación a otra, pues siempre hay algún tipo de cambio en la variable, en la medida que se toma, aunque la variable se mantenga estable. Eso pasa, por ejemplo, incluso con instrumentos médicos como un tensiómetro, ¿cierto? Pero de alguna forma, entre más confiable sea el instrumento, más cerca estará esa medida de los valores verdaderos, ¿no? Supongamos en el caso de las pruebas psicológicas, se espera que si la variable que estamos midiendo se mantiene constante, el instrumento no debería arrojar un cambio en la variable. Si la prueba realmente es confiable, ¿cierto? ¿Cómo medir la confiabilidad? Hay un método para evaluar la confiabilidad de una prueba y es el método test-retest. Usted le aplica la prueba a un grupo de niños, una muestra de niños, ¿no? Supongamos que se aplicó la prueba a un a una muestra de, digamos, 50 niños, por decir algo. Luego de que se tomó esa medida, se dejan pasar 3 semanas y se aplica esa misma prueba a los mismos niños, ¿m? Y vuelve a calificarse. Obviamente que el niño que obtuvo un puntaje alto en la primera aplicación se espera que obtenga un puntaje alto también en la segunda aplicación. Pues puede haber unos cambios, ¿cierto? Pero se espera que no sean cambios muy grandes. De igual manera, el niño que tuvo un puntaje bajo en la primera aplicación, se espera que mantenga un puntaje bajo en la segunda aplicación, ¿no? Entonces ahí tendríamos nosotros que pues habría de alguna manera una estabilidad en esa medición y tendríamos una confiabilidad en la prueba. ¿Mm? Ese es el método TR-test, ¿no? Usted hace una primera aplicación de un instrumento a unos individuos, luego a esos individuos, a esos mismos individuos le hace la segunda aplicación y en ese caso, luego de eso puede calcular una correlación entre ambas aplicaciones y si es una alta correlación, pues entonces la prueba se considera que tiene una buena confiabilidad. La confiabilidad es un valor que entonces se corresponde con un coeficiente de correlación, ¿no? Entre más cercano esté a uno, pues es mucho mejor. ¿M? Si está entre 0.8 y 1, pues es una muy buena confiabilidad. En la medida que va bajando de esos valores, la confiabilidad va disminuyendo y ya una prueba con una confiabilidad 0.5 pues es bastante cuestionable y no es muy recomendable porque se asumiría que
En ausencia de cambio en la variable que se está midiendo, el instrumento sí arroja un cambio. Eso no sería conveniente. Bien. En el caso de otro método para calcular la confiabilidad, es la confiabilidad de formas o de pruebas paralelas. Si yo, en lugar de aplicar la misma prueba a esos mismos individuos en un primer momento y un segundo momento, lo que hago es aplicar en un primer momento una prueba, la prueba que me interesa, ¿cierto? Calcular su confiabilidad. Y en un segundo momento aplico una prueba muy parecida, equivalente a esa primera prueba, y luego calculo la correlación entre ambas puntuaciones, pues esa sería una medida de confiabilidad. ¿Por qué aplicar una prueba muy parecida o una forma equivalente o paralela en lugar de aplicar la misma prueba? Pues porque los individuos, como pueden recordar lo que se preguntó en la primera aplicación, si yo he aplicado la misma prueba, entonces ellos van a recordar algunas preguntas y podrán, por efecto de memoria, llegar a mejorar su puntaje. Entonces, para evitar esa fuente de error, es una opción el que tengamos una forma paralela. Por ejemplo, si en la prueba original una pregunta era ¿en qué se parece una manzana y un banano? Entonces, en la otra prueba, en la forma paralela, esa pregunta sería ¿en qué se parecen un piano y un violín? Son preguntas que de alguna manera miden lo mismo, ¿cierto? Son preguntas diferentes, pero al momento de hacer una prueba equivalente a la otra, pues, y al aplicarlas en diferentes momentos, podremos lograr que evitemos el efecto de la memoria que tendría el sujeto en una primera y segunda aplicación si aplicáramos la misma prueba. Entonces vean ustedes que calcular la confiabilidad, ya sea por el método TR-test o el de formas paralelas, pues implica en ambos casos una primera y una segunda aplicación a los mismos individuos y implica calcular una correlación entre una primera y una segunda aplicación, ¿no? Entre más alta sea esa correlación, pues la prueba se considera más confiable. ¿M? Bueno, entonces recordemos el caso de la cinta métrica, ¿no? Si yo uso esta cinta para medir algo, ¿cierto? El perímetro craneano, pues se espera que en una primera y una segunda aplicación, digamos, si hay un espacio entre la primera y segunda aplicación de 15 días, 20 días, pues no va a haber un cambio realmente apreciable en cuanto como la variable como tal no ha cambiado, pues tampoco va a cambiar la medición y como el instrumento es confiable en cuanto que no altera la medición, entonces por algún cambio externo en algún aspecto del instrumento, entonces ahí tendríamos una confiabilidad. Un tercer método para calcular la confiabilidad es el método de la consistencia interna, que resulta costoso en el método de TR-test o el método de formas paralelas. Resulta costoso que usted le aplique la prueba a los mismos individuos dos veces, ¿no? Porque implica citar a los individuos una segunda vez al cabo de 15, 20 días, un mes, volver a citarlos. Entonces es contar nuevamente con los espacios, contar nuevamente con los individuos. Y en el caso de las formas paralelas, de esa forma paralela, sería contar con una prueba paralela que se diseñó, o sea, sería diseñar prácticamente doble vez un instrumento de medición, lo cual también es costoso. Entonces vean ustedes que es costoso, ¿cierto? Hacer una primera y una segunda aplicación y todavía más costoso contar con una forma paralela. Entonces, por ese motivo se ha ideado otro procedimiento para calcular la confiabilidad y es el de consistencia interna, en el cual no se requiere que se aplique la prueba dos veces, sino únicamente una vez. Una vez. Y, por ejemplo, un método de consistencia interna es el método de división por mitades. Sencillamente usted aplica la prueba una vez y lo que hace es, una vez aplicada, la divide en mitades, ¿no? Por ejemplo, los ítems pares y los ítems impares. Y califica por separado cada mitad. Y luego calcula un coeficiente de correlación de las calificaciones de esa primera mitad, de la segunda mitad en los individuos evaluados. Y vea usted que en ese caso estaría casi que
de alguna forma siendo parecido a aplicar dos pruebas, ¿no? La forma paralela correspondiente a una prueba, porque ha tomado usted la misma prueba, la partió por la mitad, ¿sí? Y la aplicó a unos individuos, los mismos individuos. Se supone que la prueba en ese caso, como son ítems, la misma prueba, pues van a actuar como si fueran una forma paralela. Usted calcula la correlación y entre más cercana esté a uno, pues la prueba será mucho más consistente internamente, tendrá confiabilidad. El otro procedimiento de consistencia interna es, ya decíamos, el de la división por mitades, ¿no? El otro es el de coeficiente alfa de Cronbach y el otro es calcular un coeficiente de Cuder-Richardson. De todas maneras, los métodos de calcular la confiabilidad por consistencia interna tienen la desventaja de que no permiten que usted aprecie los efectos que tiene sobre la prueba los diferentes momentos de aplicación, porque únicamente aplica la prueba una vez, ¿no? Pero son procedimientos que se consideran válidos para calcular la confiabilidad de una prueba. Cuando una prueba sale al mercado, pues usualmente los autores reportan, eh, dicen, ok, la confiabilidad por el método TRT de esta prueba es tanto, ¿cierto? Digamos 0.80. La confiabilidad por el método de división por mitades es 0.75 y la confiabilidad por alfa de Cronbach es 0.90, por ejemplo, ¿no? Entonces, vean que una prueba puede tener varios coeficientes de confiabilidad, ¿no? Lo más seguro es que estén todos muy cercanos, son muy parecidos entre sí, pero de alguna forma se hace referencia a aspectos ligeramente diferentes. Eso en cuanto a la confiabilidad, que son aspectos que debemos tener en cuenta y para nuestra eh, evaluación que tendremos sobre estos temas, es bueno que tengamos los conceptos muy en claro. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, mis estudiantes de Universidad Virtual y a Distancia, y nos veremos en una próxima ocasión.